para este día, las emisiones, los ministerios, los servicios, agradeciendo a todos quienes participan con su quehacer bonito y para quienes pueden ver esto en vivo o diferido. Bien, estamos en Hechos capítulo 18, versos 24 y 28, en nuestro discipulado. Y hoy llamado Discipulando al Discípulo. Es un tema muy interesante y es una cuestión que he venido viendo con los años. Al principio no me percaté en mi temprana edad ministerial, pero conforme pasaron los años, fue una cosa que se fue agudizando, y es precisamente el valor de los contenidos, y eso vamos a hablar. Entonces sucede que llega este amigo Apolos. Alejandría tenía la fama, y tiene hasta hoy día, por la cultura heredada griega y todo eso, precisamente de culta. Fíjate que en Jalapa cada quien habla de sus regiones y tiene valor y todo. Llaman la Atenas veracruzana porque dicen que hay mucha cultura, que igual he visto aquí en Morelia, eventos internacionales de música, guitarra, órgano, cine, bla bla bla. Qué bueno que en muchos lados va a haber esas, pero no acordé dejarlo con eso de veracruzana porque Alejandría era un lugar, ahora sí estabas más concentrado tú lo que hace 8 días. Es que cuando venimos muy similares en ropaje. Entonces, muchas gracias, qué amable. Siempre digo que se sincronizó bien, despertó con el pie derecho. Entonces, Alejandría, zona culta, y este amigo Apolos, ya diciéndonos de allí, pues era un tipo preparado, no era un tipo improvisado, era un tipo culto. Y bueno, de pilón traía dos valores agregados. Carismático, varón elocuente, entiéndanlo, carismático, el que atrae, el que tiene convocatoria, el que llama la atención en su discurso, y poderoso en las escrituras, o sea que manejaba pues las escrituras. Ahora, ten presente, escrituras, en ese momento no había el Nuevo Testamento, ni los evangelios. Y por escrituras tenemos que entender el Tanaj o la Tanaj, que eso quiere decir el Antiguo Testamento, y dentro de la Tanaj, lo que la Torah, el Pentateuco. Y aquí viene algo muy gracioso, no que cause risa como de un comediante, pero gracioso, que es una cuestión atópica, utópica. Utopía es una idea que no alcanzó, esto es atípico. Gracias, Pedro. ¿Qué para esto? Pero hablas de ideas inalcanzables. No, hablo de que no es típico. Ajá. Y con esto estoy diciendo que para distintas escuelas del judaísmo, porque no es la misma, comparo el judaísmo con el cristianismo y sus denominaciones, cuando hablamos de bautistas, pentecostales, metodistas, católicos y así. El judaísmo, según el rabí, según la escuela rabínica, tienen distintas interpretaciones. Tú puedes ver algo de eso, que hay fariseos, saduceos, el de Judas, que era celote, o sea, como en el tiempo del Nuevo Testamento había distintos grupos, por decirle así, judíos. Esto no es nada más grupos, es de escuelas de interpretación. Entonces, según el rabí o los rabís antecedentes, había ciertas escuelas de interpretación. Entonces, con todo ese verbo, había quien decía que la Torah, e incluso tú lo puedes ver en Proverbios, cuando dice esas citas proverbiales de que la sabiduría o la ley han sido eternas, que la Torah, como diosa, estaba desde el principio, antes de que se escribiese. Y eso es muy complejo. Alguna vez el rabino como que me quiso explicar, yo lo estudié, por supuesto, en la escuela,
y le eché muchas ganas a esas cuestiones, destaqué en esos estudios, pero aparte el rabino me hizo favor de ilustrarme mucho, pero nomás no le pude entender nunca cómo era que la Torá es preexistente como Torá a lo escrito. Puedo compararlo con lo que voy a decir ahorita también, que manejó Apolos en esto de las escrituras, con el querigma. El querigma es como que lo que se decía de lo que decían las escrituras. Por ejemplo, Jesús citó la Tanaj, Jesús citaba Antiguo Testamento o Talmud. Entonces el querigma es qué decían de lo que decía el Talmud o la Tanaj. Entonces el querigma era una nueva revelación, y hasta con el mismo peso específico, porque luego fue difícil decir qué es material inspirado y qué no, porque el querigma tenía el peso de material inspirado. Te estoy diciendo, las cartas paulinas, por decir algo, para formar el canon, o el libro de Santiago, que fue de los más conflictivos, o la carta a los hebreos, en distintos sínodos y en distintos concilios, para elaborar el canon, cuáles metemos en la Biblia y cuáles no, había también esa lucha por los elementos querigmáticos que se venían arrastrando. No, mira, cuando una gente sencilla de iglesia dice, ay, qué bueno la Biblia, la palabra de Dios, no sabe el rollazo y las bronquísimas y las... Para tener 66 libros, o sea, fue la locura. Ahora, gracias a Dios que lo tenemos, pero aquí hay otra cosa. En Corintios, cuando estemos trabajando la carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que hay una tercera, hay una segunda, es decir, nosotros tenemos la primera y la tercera, porque la segunda desapareció. Y tú debes entender, como he dicho mucho antes, tener esto es compilar de material muy viejo, porque no hay porque los originales no existen, se quemaron, los rompieron, se perdieron, no existen. Afortunadamente podemos tener copias viejas, las más viejas, pero por viejas estoy hablando de siglos ya de edición. Por decirte algo, una de las mejores copias tiene 400, 500 años de la era moderna. Entonces, no, o sea, puede ser una cuestión de fe. Yo sé que en la superstición, sobre todo la superstición de las iglesias, queremos decir que es una palabra, que aquí hablo Dios, que tenemos la verdad, todo eso. Es por fe que decimos, y esto te lo digo con todo mi amor, porque en las iglesias tienen una desnutrición bárbara, que se sostiene en superstición y no en documentación, pero que lo que tenemos es suficiente para conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador. ¡Pum! Porque la Biblia apunta eso. Pero cuando lo agarra como diosa, que no pudo haber tenido algún problema para su elaboración, pues estoy fuera de la realidad. Es una superstición extraordinaria. Y a mí me gusta que mis ovejas estén disciplinadas, entiendan quién es Dios, entiendan quién es su Hijo y entiendan que la revelación apunta a él, no es diosa. Y que tiene un trabajo previo muy técnico, muy arduo, muy difícil para poder elaborar versiones. Y ahora afortunadamente tenemos muchas versiones. Por muchos años el pueblo bautista y cristiano en general se alimentó de la Reina Valera, que gracias a Dios que funcionó en su momento, pero ahora bendito sea Dios que existen nuevas versiones porque se han ido a los textos más viejos para hacer revisiones y checada de traducción. Y ha valido mucho la pena eso y yo lo celebro mucho. Pero cuando digo poderosas unas escrituras, Apolos traía una revoltura de Tanakh, traía una revoltura de Torah, traía una revoltura de querigma, porque en este entonces, si no estaba por escrito, sí se decía de lo que había dicho Jesús. Y entonces, pues ya también traía esa revoltura. Y esta que no había mencionado antes, pero también es muy vieja, Talmud y Mishnah. Talmud, la interpretación de la Tanakh, interpretación literal de la Tanakh, y la Mishnah, la interpretación espiritual de la Tanakh. O sea,
es un rollo. Qué bueno que no es una. Sí. Porque aquí sabemos siempre. Entonces, ¿se podría entender querigma como tradición oral o no? No con el mismo valor que tuvo la tradición oral judía, pero sí. O sea, cuando hablamos de querigma se habla de la predicación neotestamentaria. Sí. Pero no entra como tradición oral judía. No, porque la tradición oral judía tenía valor de revelación inspirada. Y el querigma no tiene valor de revelación inspirada, sino de interpretación de lo que se dijo que se viene diciendo sobre la revelación inspirada. Pero sí, porque tenía peso específico. O sea, el querigma era el Nuevo Testamento, sin tenerlo por escrito. Y entonces es lo que van a corregirle. Precisamente es lo que van a corregirle, porque si le está echando porras al verso 24, ¿quién es? David, un segundo, ahorita te... Ok, el verso 25 nos sigue insistiendo, y esto de instruido en el camino del Señor es el complemento, lástima que salió la pera. Esto de instruido en el camino del Señor es querigma puro. No había nada por escrito de evangelios, Pablo no escribía nada. Bueno, no, sí, Pablo ya había escrito Gálatas y ya nos lamentamos y Tesalonicenses. Pero la carta Gálatas estaba en esa región y Tesalonicenses estaba en esa región. Salud, Turo. Entonces, en el camino del Señor era el querigma, era todo lo que se venía diciendo acerca de lo que había dicho Jesús y lo que interpretaba. Entonces, aquí como que hay cortocircuito, porque ustedes recordarán en Hechos capítulo 15, un par de capítulos atrás, 3 capítulos atrás, hay un gran conflicto porque se decía que se tenía que añadir la circuncisión al mensaje de gracia, que es de donde se desprenden los viajes misiológicos de Pablo. Entonces el asunto fue, tiene que haber ley con la gracia, y ni siquiera ley, porque la circuncisión no era legal, pero era lo que se revolvía. Y es que dije ahorita que salías, que donde dice en el verso 25 que había sido instruido en el camino del Señor, es precisamente se había alimentado de puro querigma. Pero aquí está el punto final. Conocía el bautizo de Juan. Y órale, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Mira, yo estaba presumiendo a Turo. Mira, ya viste. Hola, hermosa. Ahora fueron los días de los acuerdos, ¿ya viste? Es que yo ando presumiendo a Turo, que ahora sí se concentró. Y ustedes se concentraron de más. De plano vienen dobles. Hola, corazón. Entonces, el punto y aparte de lo que estamos hablando es que hasta el bautizo de Juan. Y aquí es también muy importante esto, que esto es lo que no se conoce en las iglesias, es una pena. El bautizo no lo inventa Jesús. El bautizo ya era una práctica muy vieja, y no solo de judíos, sino también de las religiones paganas. Por darles un ejemplo, religión romana, Baco, si les suena, era una religión de orgías. Baco normalmente está asociado con el vino, pero Baco, como un toro humanoide, o un humano toroide, no sé cómo, o bueno, como los que andan luego manejando. Una criaturita de la... Por no decir un güero, era no solo de vino, era de orgías sexuales, pues qué puede más ser una orgía, ¿no? La religión de Baco era que tenía bautizo de sangre, o sea, rociaban a la gente con sangre y todo eso. Entonces, el bautizo es tan viejo como las primeras religiones empezaron a circular.
Yo hice una tesis de que la religión empieza a través de la superstición y me documenté mucho en lo primitivo, que la gente caía un rayo y adoraba el fuego o cosas por el estilo. Y entonces, hilo superstición con religión. Más que creencia espiritual, son cuestiones de creer que te va bien si cumples con. Y ya metiendo en lo espiritual, pues entonces sí, pórtate bien para que Dios te bendiga, cosas así, pero es elemento supersticioso. Igual hoy día. Sí, por supuesto, sin duda. Ahora, el bautizo, lo que hace Jesús con muchos símbolos religiosos de su tiempo, fue darle otro sentido. O sea, el bautizo, estos lo manejan así, y estos así, y estos así, pero yo lo voy a manejar así. Pero Jesús no usó el bautizo cristiano. No. Jesús usó el bautizo de Juan. ¿Y cuál era el bautizo de Juan? Uno de los distintos bautizos que tenían los judíos, porque no era el único que tenían los judíos. El bautizo de Juan, sectario, era de arrepentimiento. Viene el reino, arrepiéntanse. Y era un decirle a Dios como que me vuelvo a consagrar en la Torah. Era eso. Por eso Jesús menciona, no vine a quitar la ley, sino vine a, y dice pléroma. Pléroma en griego es llenarla, completarla. Tenemos la deficiencia en la reina que dice a cumplirla. No vino a cumplir la ley, portarse bien Jesús. Lo que vino fue a darle sentido. Entonces por eso dice, no vine a quitarla, vine a darle sentido, pléroma, vengo a completarla, vengo a llenarla, vengo a darle significado, pues, para que me pueda explicar. Nadie lo entendía, o sea, ni los mismos discípulos en ese momento. Ni aquí hoy, la gente dice, no, Jesús cumplió la ley, se portó bien. No, vino a darle sentido a la ley. El sentido fue que les dijo, no es nomás porque está escrito, sino es lo que va espiritualmente adentro de lo escrito. No el adúltero que desea, el que fornica con una mujer, sino el que la desea. O sea, voy a llenar la ley, porque nada más vienen ustedes a cumplirla así como receta de cocina a lo menso, pero por dentro están, dijo Jesús, son sepulcros blanqueados. Por fuera están como que muy cumplo la ley, pero por dentro están bien podridos porque decían que no mataban, pero odiaban, todo eso pues, ¿no? Ok, entonces el bautizo que usó Juan fue bautizo sectario judío de arrepentimiento, porque viene el reino, entonces regresen a la Torá, ¿no? Y Jesús lo hace para sacar la credencial del INE e identificarse con los judíos, no porque lo necesitara o porque fuera un regreso a la Torá, sino porque me identifico con ustedes, participo de lo mismo. El bautizo cristiano lo inventa Pablo, y lo inventa Pablo en Romanos capítulo 6 precisamente, donde dice, porque ni Pedro dice, copiando a Pablo, porque Pedro escribe después de Pablo, que es como una aspiración a buena conciencia, pero Pablo lo explica bien, dice que es una simulación de que está siendo sepultado. Romanos 6:4 dice, porque eres sepultado. Ahora, aquí entra lo ecológico, ya lo hemos hecho nosotros. El significado del bautizo cristiano, el que inventa Pablo, es que estoy enterrado y del entierro me levanto una nueva vida. ¿Qué podría ser si hoy el bautizo en lugares áridos, o la escasez de agua, el problema del clima, la alteración que venimos haciendo, las sequías, que no llueve, que llueve? Hacer eso, un agujero, como que te entierro, como que sales. Y para mí es más fácil una puerta, como que te meto, ya te enterré y como que sales. Es un simbolismo. Lo que pasa con el agua de los otros bautizos paganos es que el agua, y con los católicos sucede, el agua limpia. Bueno, sí limpia la mugre, pero no la conciencia. Entonces, lo erróneo hoy de la práctica del bautizo entre nuestras iglesias es que sentir que si no es con agua no vale. Ese es el punto más grave, porque entonces le estás dando al agua un valor que las escrituras no le dan, porque Pablo dice es un símbolo de que estás muerto, sepultado, y que te levantas a una vida nueva con Cristo. Nada más que la inercia de los bautizos que se hacían en agua, que copia a Juan, que copia a Pablo, que copian esos,
pues ya se le agregó como de cajón en la tradición bautismal que tiene que ir así. Y otra, yo me peleé con el decano en el seminario cuando yo era profesor de teología, y el decano, que fue mi mentor en Antiguo Testamento precisamente, porque él neciaba, pero él traía una escuela dispensacional, premilenaria, fundamentalista, que luego les explico qué es eso, pero él decía, hola mi amor, él decía, los bautistas, Eso no decía. ¿Dije eso? Peñón. Decía el doctor Hicks, los bautistas, desde que nacemos como bautistas, hemos bautizado por inmersión. No es cierto. Mi especialidad fue la historia de la teología, no solo estudiada, sino era mi cátedra. Entonces me peleé con él, le dije, mira, no es como tú dices. Nacemos, que de Inglaterra vamos a Holanda y les copiamos a los anabautistas, práctica, y no nos aceptan y tenemos que regresar a Inglaterra y luego la colonia gringa, la. Primero, los bautistas bautizaron por afusión, está documentado, tengo la historiografía. Bautizan por afusión. ¿Qué es afusión? Las aspersiones que rocío, la fusión es como un vasito de aviento agüita. Entonces, la denominación bautista empieza bautizando por afusión. Así se bautizaron en Inglaterra, en Holanda y hasta la colonia, y mucho tiempo después empezaron a usar la inmersión. Ahora, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es el simbolismo del bautizo que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Es una sepultura. ¿Qué es una sepultura? Un agujero o una cueva. ¿Qué hacen ahí? Meten el cadáver. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen después? Pues nada, ya se quedó ahí el muerto. Pero en el simbolismo de Romanos capítulo 6, Pablo dice, de estar sepultado con Cristo, te levantas, sales a una vida nueva en Cristo. Quedó internado el viejo hombre y se levanta un nuevo hombre en Cristo. Ese es el sentido que le da Pablo al bautismo. Por eso nosotros tranquilamente podríamos tener una pila con pelotitas o globitos que luego tienen los niños y juegan y se hunden, y no desperdiciamos agua, somos ecológicos. Lo que hemos hecho es una puerta, ahí quedaste enterrado, muerto, y te levantas a una vida nueva. Yo sé que eso, pero es que viendo lo que dice el significado bíblico, es lo que es. La otra cosa es la tradición, es la inercia. Es que si no es con agua, espera, el agua limpia la mugre, limpia el pecado, no. El agua perdona los pecados, no. Entonces no seas católico, porque el católico sí dice que en la aspersión, el agua, por las palabras mágicas de la Edad Media, trae un efecto donde lo quitan del purgatorio al infante, donde tiene que confesar el padrino del bautizo, que sí renuncia al infierno y al diablo y todo eso. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues todo eso, nada más para decir que estaba este cuate hasta Juan, que era el bautizo de arrepentimiento de los judíos. Entonces, es un predicador carismático, elocuente, versado en Tanaj, versado en querigma, pero con un punto limitado. Entonces lo que hace, porque pues ahí estaba en la sinagoga, ¿no? Cuando lo oyeron Priscila Presley y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron, discúlpame, pero perdóname. No. Miren, los tengo picados con los vecinos y les dije hace 8 días se me salieron. Ahora no salí tan temprano, tuve que esperar a que pasara el agua. Pero bueno, hace 8 días les dije, se me escaparon temprano, pero ahora llegando los agarro. No pude. ¿Por qué? Porque ya ves cómo está enfrente. Pusieron su mesita, sus sillas, porque hubo un juego extraordinario. La selección mexicana con una de las potencias caribeñas, Panamá, sudamericanas, Venezuela, no sé, de esos juegos mundiales que vale la pena ver porque el mundo se para, ¿no? Pero ese no fue el asunto. Dije, me voy a asomar, voy a llegar ahí con ellos. Un día les llevé chicharrones y voy a asomarme. Pero empezaron las cervezas.
Dije, no, ya con las cervezas no me van a oír. Y efectivamente, porque pues, ver el juego, los de la pelota estaban por ahí y estos por acá, ¿no? Bueno, el discúlpame como perdóname que usan Priscilla Presley y Aquila con Apolo sucede porque yo voy cazándolos en el momento en que pueda llegar con ellos, no pude, pero estaban hablando de quién era mejor, si Maradona o Hugo Sánchez. Yo desde la ventana, ¿no? Y entonces en su discusión, era mejor Maradona o Hugo Sánchez, uno le dice al otro, discúlpame, pero perdóname. Y ya se los quedó. Y en la casa ya usamos, ya no solo uso el peyón, sino uso ahora con pera, discúlpame, pero perdóname. Háganme ustedes favor de lo que sucede en esos encuentros donde ya hay cervezas, ¿no? Discúlpame, pero perdóname. Bueno, entonces así agarran a Apolo y le exponen más exactamente el camino de Dios. Aquí entramos a esta dificultad. ¿Cuál es exactamente el camino de Dios? Y les voy a decir y voy a presentar como si fuera un teatro y un escenario distintos actores, ¿sí? Uno, en ese entonces, era que la Tanaj, era que el Talmud, era que el Querigma, ok. Hoy decimos, es el fundamentalismo, ¿sí? O decimos, el otro actor, es el pietismo, o el otro actor, los movimientos de santidad, el otro actor es la tradición, el otro actor es el neoevangelicalismo, y otro actor por allá que se asoma, no, es la neortodoxia. Entonces, ¿a cuál de todos estos actores le vamos a creer? Y este es el punto, muchachos. Miren, cuando uno empieza en estas cuestiones, les digo, traemos una inercia de superstición, de miedo. Primero, antes que la superstición, el sincretismo religioso es la mezcla de ideas, y no solo es de las culturas antiguas, es presente. ¿Qué es la mezcla de ideas? El sincretismo religioso. Algunos le llaman cosmovisión en las ciencias sociales, en teología y en historia le decimos más bien religión integral. ¿Qué es la religión integral? Es todo lo que nos forma. ¿Qué nos forma? La cultura prehispánica. ¿Qué nos forma? La influencia de la conquista. ¿Qué nos forma? El catolicismo. ¿Qué nos forma? El deterioro del catolicismo con la mezcla que ya viene el sincretismo de lo indígena con el catolicismo, y también lo heredamos. No solo traemos lo indígena, no solo traemos lo católico, sino traemos la mezcla que hicieron estos. ¿Qué más traemos? Las filosofías predominantes, que materialismo, que humanismo, que socialismo, todo ese rollo. Y entonces llegamos a la iglesia y llegamos con todo eso. No nos damos cuenta, solo con una radiografía intelectual podemos descubrir todo eso que ya traemos dentro. Y luego llegamos acá y se nos dice, esta es la palabra de Dios, es la verdad absoluta, yo te predico la verdad como nadie. Entonces la persona que llega a la congregación con todo el bagaje que ya dije, y puede ser que también llegue alguien que diga, no, yo no fui católico, yo siempre fui cristiano, como decimos, de cuna cristiana, y está bien, pero ¿qué te dieron en esa cuna cristiana? Y repito, te dieron fundamentalismo, te dieron pietismo, te dieron movimientos de santidad, y tú dices, no, a mí me dieron la sana doctrina bautista, como en las convenciones oíamos que medio mundo se paraba a discutir eso. Pero el punto es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad verdadera? Porque decimos, bueno, es que la verdad es el conocimiento de algo que está bien y rebasa la mentira. De acuerdo, pero ¿cuál es la verdad verdadera cuando existen diferentes interpretaciones? Entonces nos quedamos en ese atoro. Porque cuando dicen, le exponen más exactamente el camino de Dios. A ver, Priscilla y Aquila habían tenido una influencia con Pablo que vemos en los textos anteriores. ¿Qué tanta? No sabemos. Aparte de esto, ¿qué más traían? No se nos dice, porque dice en el 18.1, que Pablo llega y conoce a Aquila y conoce a su mujer, que Nerón los había expulsado de Roma. Ok. ¿Y qué traían de escuela teológica? No tenemos la menor idea. Entonces, cuando uno lee con lentes miopes, porque decimos, eso estoy en la iglesia y en la iglesia ya conozco la verdad, pero tus lentes de iglesia también traen miopía, porque ignoras todo lo que te estoy diciendo. Entonces,
Aquila y Priscila, ¿qué le dan? ¿Qué es el conocimiento más exacto de Dios? Bueno, no tenemos idea, pero una cosa sí les digo, no era el conocimiento que podemos tener alrededor de todo el Nuevo Testamento y de toda la interpretación que podemos derivar de él, sino un conocimiento también parcial. De alguna manera lo ayudan, sin duda. Oye, cuidado con quedarte con el bautizo de Juan y decir que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso fue bueno. Pero darle así todo el verbo, no. Y es una razón de puro sentido común, para gente que con 3 dedos de frente lo entiende. Si no había Nuevo Testamento, que hoy sí hay, y que hoy tenemos un rollazo para interpretar, porque les digo que hay distintas maneras de interpretarlo, pues ¿qué le dieron? Por lo menos lo ayudan a no quedarse en un aspecto legal con gracia. Esto de la ley y la gracia. Quizás es lo único que pueden hacer por él. Pero más, si no había Nuevo Testamento, muchachos, y aún habiendo el Nuevo Testamento ya hay todo lo que les estoy diciendo. ¿Quién tiene la verdad verdadera? Se llama Dios. ¿Quién tiene la palabra de Dios? Se llama Cristo, no porque la tenga, sino porque Él es. Y entonces todos los demás, ¿qué? Bueno, tenemos una revelación que Dios sí, a través del Paráclito, su Espíritu Santo, ¿sí?, a ciertos individuos les dio conceptos para que los plasmaran como mejor pudieran, por primitivo, por desconocimiento, por sus tradiciones, pero que lo pudieran poner de la mejor manera. ¿Para qué sirve todo esto? Para conocer que Dios nos ama, que envió a su Hijo, que murió en la cruz y que resucitó y que somos salvos y que forma su iglesia y que le tenemos que seguir echándole ganas, empujándonos o tropezándonos, pero para adelante. Eso es todo. Ahora, ¿qué iglesia tiene la verdad? ¿Qué predicador tiene la verdad? Pues es que es puro sentido común. A mí me gusta que la gente no espiritualice, sino nada más piense. Y acuérdense que muy al principio aquí en Morelia les dije, hay un gran ausente en las iglesias. ¿Quién? La neurona. Si las creyentes éramos neurona, mucho avanzamos. Sentido común más que superstición. Todos tenemos una contribución a la verdad, como si la verdad fuera una pared y el fundamentalista le pone un ladrillo y el neortodoxo le pone otro ladrillo y el movimiento de santidad le pone otro ladrillo y el pietista le pone otro ladrillo. Todos estamos contribuyendo a la verdad. Esa es la respuesta. Todos tenemos una búsqueda de la verdad verdadera, que es el Señor, pero la elección de qué escuela de interpretación me voy a quedar, eso es un privilegio del creyente, pero también es un gran riesgo, porque mucho la gente se queda con su idea supersticiosa, ¿sí? Por ejemplo, hablando de otra denominación, el católico dice, me quedo aquí por la que me dio mi mamá y mi abuelita, ¿no? Oye, piensa más que eso, o sea, ¿a poco haces tu presupuesto como lo hacía tu mamá o tu abuelita? ¿O cocinas como cocinó tu mamá o tu abuelita? O sea, ya no usas petate para como durmió tu abuelo, pensando que viene de rancho, ¿no? Ya usas una... O sea, a lo que me refiero es tiene que evolucionar la manera de pensar. Entonces decimos, porque ustedes dicen, oye, Paz, dijiste fundamentalismo, pietismo, esas cosas. Yo nada más sé que en las iglesias dice o pentecostés o bautista o metodista. Es que esas cosas que les estoy diciendo son las ideologías que se vinieron arrastrando desde que el cristianismo empieza. Le llamamos impulso original cuando Jesús está presente en su momento histórico y ahí se empieza a descifrar quién es este. Ok, es el Hijo de Dios que murió en la cruz y que resucitó para salvarnos. Ese es el impulso original. Y como bola de boliche, ese pensamiento, es el Hijo de Dios que murió en la cruz y que me salvó, resucitó, va caminando, pero no va caminando en una cosa para pegarle a los bolos en una pista, sino va caminando por muchos accidentes a través de la historia, muchísimos. Les voy a poner nomás un ejemplo que acabamos de hablar en las fiestas patrias. Por cierto, Petrita ya es julio, agosto, septiembre. Y Petrita dice, ay, bueno. Les hablé me tocó hablar de la guadalupana. Aquí el mexicano es guadalupano según.
el mexicano ignora, y eso es histórico, pero lo ignora, que la guadalupana es un clon, es una mala copia de una virgen española. Igual se llama guadalupana y todo ese rollo, que trae Cortés y bolas que se la zampa aquí a los inditos, y los indígenas lo toman ya con la superstición de Juan Diego y todo eso, y aquí juran que sí se apareció. No es cierto, viene desde España y unos siglos muy atrás, y agárrense, la leyenda de esta virgen española, que después es identificada aquí con la guadalupana, pero que es la misma porque hasta se llaman igual, viene también asociada con la Llorona. Cuando un día me encantaría hablarles de eso porque es muy interesante, nada más lo pellizqué esa vez, pero de esta virgen española que la traen para acá, para México, que después es la guadalupana y todo, también una derivación como etimología de palabras, una derivación es la Llorona, el cuento ese que asusta, entonces imagínense nada más. Entonces así les digo, sin saberlo, porque entramos a las iglesias y decimos, no, que palabra de vida, que la primera bautista, que Emanuel, que la primera de Jalapa, la primera de México, tú con toda esa historia de los predicadores Treviño y toda esa gente, ¿no? Las ideologías es lo que hay atrás de los nombres y que desconocemos, como acabo de usar el ejemplo de la guadalupana, por poner el ejemplo de la primera de México. La primera de México no es la primera iglesia en el país. La primera iglesia en el país bautista está se hizo en Monterrey, fue en Nuevo León. Ahí es la primera iglesia bautista que tenemos registrada. La de México ya llegó despuesito. Pero su herencia ideológica es fundamentalista. ¿Qué es eso? Repito, el impulso original, Jesús murió, resucitó al tercer día, que empieza a caminar en la historia, va agarrando pelusa, como cuando vas caminando en el bosque y se te van pegando las bolitas esas que tienen espinas o pelucita, hierbita. Ese concepto, al ir caminando en la historia, los siglos 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, se le fue pegando un montón de cosas. Y al irsele pegando todo ese concepto, una ideología que se llama fundamentalismo, dictó lo que la primera bautista que conocimos, ya no sé ahora, pero supongo que sigue igual, dictó y dijo, no, la Reina Valera es la palabra de Dios, cuidado con hacer otras interpretaciones, otras versiones. El doctor Williamson, que fue mi mentor de griego, se le ocurre en una reunión de convención, cuando estaban todos los pastores ahí fundamentalistas, oigan, hay una nueva versión, una traducción muy buena, se llama Internacional, para trabajar mejor el texto. No, casi lo sacan a patadas de la primera de México con su Nuevo Testamento, versión internacional, que ahora es de los más chafas, ¿no? Ya hay la versión no sé qué, la versión no sé qué, la versión no sé qué, que han superado la internacional. Pues llega con la internacional bien contentillo hace 40 años diciendo, miren lo que me encontré, una traducción muy fiel. Casi lo queman, porque el fundamentalismo, como uno de los ejemplos, decía esto. U otras cosas, y voy a poner los ejemplos más banales, pero hay otros más profundos, los que decían, la Santa Cena del Señor nada más la toman los puros bautistas, y en plena comunión y orden, toda la frasecita de la misma fe y orden. Todo eso se vino pegando en ciertos momentos y se identifica. ¿Qué es el pietismo? Algo similar, pero que dijeron, no, hermanos. Y vienen las frases que ya, si no las dices, no eres cristiano. Y ya se nos pegan como pelucitas. Amados hermanos, Dios te bendiga. Cosas así, que cuando no ves a un pastor que diga eso, un pietista dice, ese no es pastor. ¿Cómo puede ser esto tan natural, tan tal? Porque es auténtico. No, es que un pastor tiene que, amados hermanos. Ese es el pietismo como uno de los ejemplos. Los movimientos de santidad que son, no, sin querer puse enlace en estos días y tocó la maratónica, no, móchate, Dios te va a bendecir, si te mochas, vas a ser más rico. Y eso de que pon tus manos en la tele, yo voy a orar por ti, vas a quedar sano, pero de boleto. Esas cuestiones que ya no solo meten superstición,
en charlatanería, ¿no? Para manipular a la gente. Ahora, yo no digo que Dios no sane, eso lo entendemos, pero la manera como dicen que te va a sanar y manipulando los momentos de santidad. Y así, el evangelicalismo que dijo, no, todos esos están mal, hay que regresar a la fe ortodoxa. La fe ortodoxa es la correcta, ortodoxa es palabra griega compuesta de dos, un camino recto, ortos, recto, doxa, camino, correcto. Es lo que les digo. Le ponen con denuedo el de Dios, ¿no? Yo lo que puedo decirles acerca de este asunto es, con honestidad intelectual, sin decir, con honestidad intelectual, Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, y nuestro quehacer de interpretación, lo que debe hacer es un discipulado es seguimiento fiel al Señor, no a las tradiciones, no a las normas, no a las gentes, sino al Señor, buscando que los principios bíblicos, lo que se predica cada semana y así, que es un principio bíblico, hace 8 días, bravo por las pruebas, Chihuahua, pues aunque me vaya medio feo, yo le voy a echar ganas porque Dios me está produciendo mejor. Los principios bíblicos, vayamos asumiéndolos, y no es nada más caracterizar o recitar los versículos, o aparentar, o agarrar un vocabulario. Ahora, si ese es tu vocabulario, está bien, pero si en un momento dado no era, pero lo tuviste que asumir para parecer o creer que es cristiano así, cuidado. O un error muy grave del fundamentalista y del pietista, confundir espiritualidad con temperamento. Apera, por esto, porque apera por siglos no, le han dicho, ¿qué es espiritual? Porque es cálida, sonríe, apapacha. ¿Qué es espiritual? Espérame. Si lo es, no voy a decir que no, pero ahorita te explico por qué. Lo que estás viendo de ella, que dices que es espiritualidad, es un temperamento. ¿Sí? Ustedes vean al Cristo histórico, el Cristo de los evangelios, puntual, a lo que va, espiritual. Pero lo que he hecho es ponerme a Jesús de los evangelios. Haz de cuenta una máquina del tiempo, tráeme al Cristo el evangelio que quieras y pónmelo en la primera bautista de México. Solo al doctor Williamson lo sacaron a patadas, a este Jesús histórico lo sacaban a patadas. ¿Por qué? Porque el Cristo histórico les decía, ahí en Lucas está, oigan, vino Juan el Bautista que estaba como ermitaño en el cerro y decían que estaba endemoniado. Vengo yo, que bebo, que estoy en reuniones y dicen, y que soy un borracho. Creo que en la Reina dice, comelón. En griego dice, me tildan de glotón y de briago. ¿Quién les da gusto? Dice el Señor. Imagínense, eso sí me acuerdo de una primera, ya no sé si fue la de México, ya no me acuerdo cuál, pero vieron al hermano fulano salir de una cantina y se armó el escándalo en la iglesia porque andaba en la cantina y lo querían expulsar y lo traen al pobre hermano fulano. Oye, ¿tú qué haces en la cantina? Y la respuesta fue esta, dice, el que está en la cantina no va a ir a la iglesia. Yo fui a la iglesia por el que está en la cantina. Soy de la iglesia para la cantina, para él. Yo no tengo problemas con el alcohol. Conocí a una persona que se ganaba la vida tocando en un piano bar. En un piano bar, pues, bebe la gente, se embriagan hasta él tocaba el piano. Así se ganaba la vida. Y de algunas iglesias lo señalaban, toca en una cantina, y el pastor Uriegas lo acepta en su congregación y dice, es su manera de ganar. O sea, él puede entrar a una cantina y no quiere decir ser alcohólico o mal testimonio, toca para vivir. Entonces el fundamentalismo, por ejemplo, pone esos paradigmas de decir, si no hablas, te vistes, te comportas como decimos que debes de hacerlo, como una nueva ley, no eres cristiano. Están haciendo lo que en Hechos 15, cuando dicen, si no te circuncidas, no es cierto que seas salvo. Si no te vistes
como hemos vestido a los cristianos en nuestro concepto, no eres salvo, no eres de la fe. Entonces, ese es el problema hoy. La oveja llega a la iglesia y se sienta y dice, con todo el rollo que tiene, ¿no? Sus antecedentes evangélicos o católicos, prehispánicos, católicos, españoles, indígenas, llega a la iglesia y recibe un nuevo rollo. Y ese nuevo rollo no quita todo lo demás, sino se mete con todo el paquete. Y entonces es cuando dice, pues voy a ser más piadoso, más santo, a agradar más a mi Dios. Y les he dicho varias ocasiones, la oración privada puede uno tardarse toda la noche. La oración pública, donde me escuchan otros y los puedo cansar, aburrir, se distraen, traen otros niveles de compromiso, tiene que ser puntual, a lo que voy. Es que soy muy espiritual, perfecto, pásate 3 semanas orando tú solo encerrado en el cerro. Pero si es una oración pública, vean lo que vas. Gracias por esto, Señor, te encomiendo esto, amén. Es que no es espiritual, ¿cómo no? Por supuesto, pero está respetando lo que los demás pueden aguantar de escuchar la oración. Teníamos un brother en la primera de Zacapu que su oración era un sermón. Media hora llegué a contarle, ¿te acuerdas? En un aniversario, lleva media hora orando. ¿Ahora qué hacemos? No, o sea, la piedad, no tengo, déjenme explicar. La piedad no la contagio. La piedad quizás puedo ser una influencia, pero no un contagio. Y no por andar yo acá, o sea, ¿cómo puedo explicarme? Dios te ama como eres, te salva como eres y te habilita en el reino como eres. Iba a decir que para definir una persona espiritual es la que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Cueste lo que cueste. Comprometido. Un comprometido. Independientemente de cómo... Muchas gracias, me dice una aportación valiosísima. Aquí les voy a poner varios ejemplos. ¿Quién es un espiritual? Uno que ahorita pudiendo estar descansando, viendo fútbol, discúlpame, pero perdón, dice, voy porque es el día de reunión. Una persona espiritual dice, el paz luego me cae gordo, pero es el pastor y lo aguanto, ¿no? Estoy comprometido con Dios. Una persona espiritual es, me enojé ahorita en el tráfico, alguien me sacó de quicio, sí, le dije una grosería, pero le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No estuvo bien, tengo que corregir y me comprometo a corregirlo y estoy en la reunión. Cosas que no le damos al espiritual per se, porque el espiritual es esto, pero el espiritual es el que está comprometido y que va a cumplir como Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní, agárrense, por eso el Cristo histórico lo sacan de una iglesia fundamental. El Cristo histórico en Getsemaní decía, no quiero ir a la cruz. No. Está cañón. No quiero. Fíjate, desde antes de la fundación del mundo estaba esto. Y a esas alturas Jesús diciendo, no hay un atajo. ¿Y qué dijo? Lo que tú digas. Esto es, esto es, esto es, y esto hago. Y vence, él no quiere, no. Por eso también dijo Jesús, ¿quién hace la voluntad de su padre? El hijo que dijo, sí, papito chulo, yo voy. O el que dijo, no, yo no quiero, me cuesta, me canso. Pero lo hace. No, pues exacto, el que lo hace. Y hacerlo no es, lo intento haciendo. Voy renegando, voy echando pestes, voy quejándome, pero lo hago. Al Señor, praxis, la obediencia, el cumplimiento es lo que le importa. Por eso luego las emociones nos alcanzan. Eso es ser espiritual. Pero vino en la primera de México en un sermón, no, pues me sacan a pedrada. Perdón, Paz, ya no vuelvo a interrumpir. No, sí. Pero me ha tocado ver eso que mencionas de la caracterización en la iglesia, muy piadosos, muy amables, muy dulces, pero cuando los conoce uno en otro aspecto, se queda uno como que y
mate el grillo porque no checa una cosa con la otra. Es lo que hablamos también del compromiso auténtico con Cristo en el crecimiento a costa de lo que uno es en lo que Dios quiere que uno sea. Sí, bueno, entonces tenemos que terminar esto. Y todo este rollo fue para decir, hay que discipular al discípulo. Y todos nosotros requerimos ese discipulado, que es crecer en nuestro conocimiento de Dios, por supuesto a través de las Escrituras, por supuesto a través de los contenidos, pero también sabiendo hacer diferencia. ¿Qué herencia vengo arrastrando? ¿Qué herencia vengo contagiado? ¿Cuál es más exactamente el camino de Dios? Y lo que te puedo decir ya en resumidas cuentas es ser auténtico, comprometido, cumpliendo la voluntad de Dios sin caracterizar. Y gracias a Dios por la influencia que pudiste haber tenido, sin duda, hasta lo católico pudo haber servido. Sin embargo, hoy día aún estamos creciendo. Así lo dejo. Muchas gracias.